Un saludo muy afectuoso para todos los amigos que, teniendo interés en el repaso de la profecía que estamos haciendo, estáis viendo este programa hoy. Antes de nada, quiero resumir un poco todo lo mucho que hemos visto corriendo por encima en los estudios anteriores, y voy a poner el gráfico que se titula ahí La Tribulación, y que es un resumen de todo. Como estáis viendo, en la parte de arriba del gráfico están los juicios de Dios primeramente manifestados en los sellos, luego en las trompetas que se abren en el séptimo sello y al final también en las copas. Notaréis que al final del gráfico está las bodas del Cordero y el descenso del Señor a la tierra en su segunda venida, mientras que a lo largo de esos 7 años y medio en la tierra aparecen las dos bestias. Primero la que sube del mar, que es el anticristo. Está ahí el centro de la semana, de la última semana de Daniel, con el entronizamiento del anticristo y el número de la bestia 666, y van corriendo hacia el final de la tribulación, en donde todo este sistema impío será destruido por Dios. Dicho esto, vamos al tema de hoy, que tiene que ver con el Espíritu Santo en la tribulación. Y antes de eso, yo quiero llamar vuestra atención a un pasaje del libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9 en adelante. Dice así: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hay una frase que resulta para algunos un tanto difícil de entender, que está en la carta segunda de Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 2 y en el versículo 7, en donde el apóstol Pablo dice que hay algo que impide y que será retirado, será quitado de en medio. Impide el acceso al programa diabólico y especialmente la entronización del hombre de pecado aquí en la tierra, para que a la mitad de la semana de la última semana, sea adorado como si fuera Dios. No cabe duda alguna que la única fuerza que es capaz de retener, sujetar el plan de Satanás es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, dije en uno de los estudios anteriores que algunos piensan que cuando el Señor lleve a la iglesia a su presencia, el Espíritu Santo será retirado de en medio. Es decir, será llevado con la iglesia al cielo, y aquí en la tierra ya no hay posibilidad de salvación para nadie, porque no está actuando el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. La gracia ha terminado con la partida de la iglesia y cosas por el estilo. Quiero deciros que el Espíritu Santo nunca va a ser retirado de la esfera de la tierra. Primero, porque es omnipresente.
Y segundo, porque durante el tiempo de la tribulación habrá una enorme cantidad de salvos. Dice aquí el texto que leímos de Apocalipsis que vio un número enorme de personas que están de pie delante del trono del Cordero y que han lavado su ropa en la sangre del Cordero, es decir, salvos. ¿Durante qué tiempo? Durante el tiempo de lo que se llama la Gran Tribulación. Notaréis que a lo largo de la historia el Espíritu Santo, y especialmente en esta dispensación, el Espíritu Santo tiene oficios peculiares que cuando la Iglesia sea trasladada a la presencia terminan. Por ejemplo, la formación de un cuerpo en Cristo, lo que se llama el bautismo, la morada plenaria como templo de Dios en cada uno de los creyentes, etcétera, etcétera, el sello como propiedad de Dios de los creyentes de la Iglesia. Esto termina en un ministerio que concluye cuando la Iglesia es llevada a la presencia de Dios. Pero el Espíritu Santo estará acompañando a un grupo de evangelistas, 144.000, que predicarán el Evangelio por todo el mundo durante el tiempo de la Gran Tribulación. De modo que durante el tiempo de la tribulación se va a predicar el Evangelio. Ahora, ¿qué tipo de Evangelio es el que se predica durante la tribulación? Antes de eso, mirad por favor conmigo en Mateo capítulo 24 y versículo 14, donde se anuncia eso mismo por el Señor. Mateo capítulo 24 y versículo 14 dice así: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Notad que se llama Evangelio del reino, y algunos tratan de hacer divisiones en el Evangelio, Evangelio de la antigüedad, Evangelio del reino, Evangelio de la gracia. El Evangelio del reino lo predicó Juan el Bautista y lo predicó Jesús. ¿Y cuál es el Evangelio del reino? El Evangelio del reino llama al hombre al arrepentimiento. ¿Solo eso? Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora mira por favor al apóstol Pablo. Predica Pablo el Evangelio en Atenas. ¿Qué Evangelio predica? El Evangelio del arrepentimiento, que es sinónimo de fe. No hay dos cosas para salvación, fe y arrepentimiento. Hay una sola cosa, fe. Pero la fe produce inmediatamente, que se ejecuta, que se ejerce por la regeneración, produce el arrepentimiento. No hay nadie que se salve que no se arrepienta. No hay ningún salvo que no se arrepiente. Y Pablo proclama este Evangelio y dice: Dios manda ahora a todo hombre en todo lugar que se arrepiente. Primer punto del Evangelio del reino. Segundo punto: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amigos míos queridos, no hay varios evangelios, hay un solo evangelio. Y se habla del evangelio eterno en el Apocalipsis, porque el plan de salvación es un plan eterno, generado por Dios antes de la creación del mundo. Por tanto, el evangelio, el mensaje que proclama la salvación, es un evangelio eterno, procede directamente de Dios. El mensaje varía, el objetivo es el mismo. No se salva nadie más que por gracia, mediante la fe, en cualquier tiempo de la historia. Ahora, cuando vamos a la salvación en el Antiguo Testamento, la salvación se obtiene individualmente, exactamente igual que en el Nuevo Testamento, en el tiempo actual, y la aceptación de la salvación es por medio de la fe. Todos los hombres de la antigua dispensación se salvaron por gracia mediante la fe. Y nos dice la Escritura que Abraham fue justificado. ¿Cómo? Fue justificado por la fe. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ahora, hay un aspecto de salvación que además de individual puede ser nacional, en el sentido de bendiciones especiales para la nación de Israel. Bendiciones que el libertador, según la profecía, traerá y ejecutará, hará cumplir. El libertador es el Mesías. Cuando el Mesías venga con esplendor, con gloria, a establecer su reino en la tierra, se harán reales las bendiciones, las promesas de tierra dadas a Israel.
Pero quiero deciros que Abraham, padre de la nación hebrea, no esperaba promesas terrenales, sino celestiales. Esperaba una ciudad que tiene fundamento, cuyo constructor y arquitecto es Dios. Por tanto, durante el tiempo futuro, el reino de Dios en la tierra, la salvación nacional, es decir, que Israel será liberada de sus enemigos, podrá adorar a Dios libremente, tendrá tranquilidad y paz, etcétera, etcétera, tendrán un cumplimiento pleno en el milenio, cosa que no ha podido cumplirse en el tiempo actual. Pero durante el tiempo de la tribulación comienza la salvación individual de aquellos de Israel que van a ser salvos. Estoy fijándome en las notas, tengo muchísimas, para que no se me quede nada que pueda ser interesante. Ahora, durante la tribulación, especialmente, habrá dos personas, los dos testigos, que van a predicar el Evangelio en Jerusalén y van a predicar el Evangelio a Israel. Yo quiero deciros que el apóstol Pablo anticipa la salvación de todo Israel, capítulo 11 de la carta a los romanos, y versículo 26, dice la palabra del Señor, versículo 25, para enlazarlo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Todo Israel será salvo. ¿Qué es eso de todo Israel? Para algunas personas la idea es que todos los israelitas, no importa dónde estén, van a ser salvos. ¿Es verdad eso? ¿Lo enseña la Biblia? No. Mirad, por favor, capítulo 9 de Romanos, versículos 6 y 7. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. Escucha bien lo que dice Pablo. No todos los descendientes biológicos de Israel son israelitas. Dice la profecía que entonces, dice el apóstol más adelante, que entonces todo Israel será salvo. ¿Quiénes? Escucha lo que dice a continuación. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, un israelita para Dios no es el descendiente biológico, es el que nace por medio de la fe. Y es precisamente eso lo que se manifestará en un grupo de personas de Israel, que son lo que la Biblia llama el remanente. Por tanto, durante ese tiempo, el tiempo de la tribulación, ese remanente elegido por Dios será salvo por gracia y será cuidado por Dios. Lo veremos en otro de los estudios. Será cuidado por Dios durante el tiempo de la tribulación, para que puedan llegar al final de la misma y entrar al reino de Dios en la tierra. Ahora, ¿cuál es la salvación en la tribulación y cómo se va a salvar la gente en la tribulación? Del mismo modo que en la era presente. Se va a salvar por gracia mediante la fe. Y solamente por fe en lo que Dios hizo, el hombre puede ser salvos. Los judíos van a ser salvos de esa manera. Capítulo 14 de Apocalipsis y el versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor estará en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlos estar firmes. Ahora, ¿cómo se salvan los gentiles? Capítulo 7 de Apocalipsis y versículo 14. Apocalipsis capítulo 7 y versículo 14. Estaba en otra parte y claro, ahí no está el versículo. Apocalipsis 7, 14. Yo le dije: Señor, pregunta, hay una multitud ahí de gente salva, y le pregunta uno de los ancianos a Juan: ¿quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas? ¿De dónde han salido?
Indudablemente la iglesia está en la presencia de Señor. ¿Quiénes son estos todos? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. De manera que durante la tribulación una enorme multitud de personas es salva. Son salvas durante el tiempo de la tribulación. ¿Por qué son salvos? De la misma manera, por la obra del Espíritu Santo que convence a los hombres de pecado. El Evangelio que se proclama durante la tribulación, capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 6, es el Evangelio eterno. Vuelvo a reiterar o a remarcar ese asunto. Vi volar por medio del cielo a un ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo. ¿A quiénes? ¿A los judíos? No, a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. De modo que se predica el Evangelio eterno, el único Evangelio. Es predicado a las gentes de la tierra y miles, yo diría millones de personas, por la acción iluminadora del Espíritu Santo, por la acción redarguidora del Espíritu Santo, por el llamamiento de Dios, aceptan el mensaje del Evangelio y van a ser salvos. Ahora, ¿quiénes son los evangelizadores? Bueno, hemos leído antes, aquí en Apocalipsis, capítulo 14, que vio... leemos el texto bíblico 14:1. Después miré, aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en las frentes. De manera que Dios ha escogido de la tribu de Israel, de las tribus de Israel, de las 12 tribus, 12.000 por cada una de las tribus, de modo que son 12 por 12, 144.000 personas. Los escoge para enviarlos por todo el mundo a predicar el Evangelio, para que se cumpla aquel versículo de Mateo capítulo 24, que el Evangelio será predicado por todo el mundo y entonces vendrá el fin. Mirad, se alegoriza mucho la Biblia. Y se está diciendo que hoy en día se está cumpliendo esto porque el Evangelio se predica por radio, por televisión, no sé por qué, por cuántas maneras, en todo el mundo. Y en la medida en que prediquemos más el Evangelio, aceleramos la venida de Cristo. El Evangelio que Cristo anuncia que se predicará por todo el mundo, y dice Isaías que estos 144.000 van a ser enviados también a las islas más lejanas, se predicará por 144.000 predicadores del Evangelio escogidos por Dios en el tiempo de la gran tribulación. Durante ese ministerio, el Evangelio va a ser llevado a las naciones y va a ser predicado para salvación a todos estos miles que aparecen aquí en el capítulo del Apocalipsis. Ahora, yo quiero añadir algo más. He hablado antes de que de Israel va a ser salvo solo el remanente. Durante toda la historia de Israel, el pueblo de Israel ha sido rebelde contra Dios. Cuando Cristo predica el Evangelio, hace milagros, obra las señales mesiánicas, los judíos saben que Él es el Mesías, pero imbuidos, influenciados, conducidos por los perversos líderes de la nación, rechazan al Mesías, no quieren saber de Él. Y nos dice el evangelista Juan en el capítulo 12 del Evangelio que a causa de eso, Dios endureció el corazón de ese pueblo, cumpliendo también una advertencia profética para que no entiendan y no crean y no se salven. Dios no estableció condenación para algunos y salvación para otros, no está en la Biblia. Pero Dios confirma el corazón rebelde de su pueblo y de las personas. Recuerda que Pablo dice que en Romanos
que Faraón fue levantado para manifestar la gloria, el poder de Dios, la condenación de él, la destrucción de su pueblo, de su ejército. Pero Dios no endureció el corazón de Faraón hasta la 6ª vez. De manera que tú lees en Éxodo 5 veces, en donde Faraón, dice el texto bíblico, endureció su corazón, y al final Dios confirma esa dureza. Y no hay vuelta de hoja cuando Dios confirma eso. Ahora, Dios ha mantenido de ese pueblo de Israel a lo largo de la historia un remanente, es decir, un grupo pequeño de gente que ha creído, que no ha negado a Dios, que no se ha apartado. Y a lo largo del tiempo de la historia de Israel está Caleb y Josué, está Samuel, están los levitas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos que forman parte de un grupo escogido por gracia del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, en el nacimiento de Cristo, está Zacarías y Elizabeth, que están esperando al Mesías, está Juan el Bautista, está María y José, está Simeón, y este grupo de creyentes son un grupo salvos en medio de un pueblo reprobado a causa de la dureza de su corazón. Ahora, durante el tiempo de la tribulación, la dureza del corazón de este grupo, del remanente de Israel en aquel tiempo, será levantada. Y ellos verán a aquel que crucificaron y se arrepentirán en llanto y vendrán al encuentro de Cristo por la fe y serán salvos. La salvación de ese remanente va a tener lugar especialmente por el ministerio de 2 testigos. Capítulo 11 del libro de Apocalipsis, versículos 1 al 14. Voy a saltarme la primera parte y versículo 3. Daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Por tanto, aquí hay un ministerio especial de predicación por medio de estos 2 testigos. Y se produce la remoción del endurecimiento de Israel y Dios restaura en salvación al remanente escogido de esa nación. Ahora, ese remanente, ese endurecimiento, va a manifestarse, va a estar presente hasta ese tiempo final de la historia de la humanidad. Recordáis que el apóstol Pablo lo dijo claramente, lo hemos leído antes, en la epístola a los Romanos, capítulo 11 y versículo 25. Y dice el apóstol Pablo que hay un remanente o un endurecimiento en parte, no total, de la nación de Israel. Por tanto, en ese tiempo de la plenitud de los gentiles, ese velo de oscuridad será retirado de ese Israel escogido por gracia, y habrá una gran salvación de esa parte del pueblo de Israel. Son esas 5 vírgenes prudentes que estarán dispuestas para recibir al esposo y a la esposa en su venida aquí a la tierra. Quiero resumir todo esto. Primero, el Espíritu Santo va a estar operativo, obrando durante el tiempo de la tribulación. Segunda verdad, el Evangelio se predicará a todo el mundo y se predicará también en Israel. 2 testigos predican el Evangelio en Israel, 144.000 a lo largo del mundo. Tercero, de la predicación de los 144.000 habrá una respuesta enormemente grande de personas que reciben a Cristo. Por tanto, durante la tribulación habrá salvación. La idea de que no hay salvación después del traslado de la iglesia no está en la Biblia.
Dios salvará hasta el final de los tiempos. Tercero, ese remanente salvo por gracia de Israel, al que se le retira la oscuridad, el entenebrecimiento, recibe al Señor y es también incorporado a su pueblo. De manera que durante la tribulación, que será un tiempo tremendo de opresión, de lucha contra Dios, de guerra desatada contra el Altísimo y su proyecto de exclusión de Dios del mundo de los hombres, Dios salva, porque Dios es salvador y porque Dios es omnipotente y porque Dios es soberano. Recupera esto, por favor. Especialmente en lo que tiene que ver con salvación, Dios es soberano. Y quiero decirte que en soberanía Dios estableció la salvación antes de la creación del mundo. Que en soberanía Dios ha salvado por gracia mediante la fe a hombres a lo largo de toda la historia. Que en soberanía Dios envió a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Gálatas 4:4, para que en el cumplimiento del tiempo efectuase la obra de salvación que Dios había determinado antes de los tiempos de los siglos. Que Cristo Jesús, nuestro Señor, no vino a la tierra en su primera venida para establecer el reino, vino para salvar a los pecadores. Y el reino será establecido por Él después de esta tribulación, del tiempo de la tribulación, durante 1000 años. Tercero, en soberanía Dios llama a los pecadores y el Espíritu Santo quita el velo de oscuridad que hay en el corazón del hombre para que pueda entender espiritualmente la Biblia, el mensaje de salvación. Porque la palabra de la cruz es locura para los que están en perdición, para los que se están perdiendo. Tercero, en soberanía Dios recibe por medio de Jesucristo, adoptándolos en Él como hijos a todos los creyentes. Por soberanía los cuida durante toda la vida. Por soberanía los glorifica. Por soberanía salvará a hombres durante la tribulación. Por soberanía habrá salvación en la tierra visible durante el milenio. Y por soberanía el Dios de la historia ejecutará su programa y su proyecto y su propósito eternamente, porque Dios es Dios. Recupera, por favor, la soberanía de Dios. Predícala con entusiasmo. Disfruta de ella y entiende que el Dios de la Biblia salva siempre, en todo lugar y en todo tiempo. A Él sea la gloria.